Continuando con el eje temático número 1, vamos a hablar de los problemas ginecológicos. Algunos de ellos, como ser la cervicitis, el cáncer del cuello uterino, miomas uterinos. Vamos a hacer hincapié en el proceso enfermero, las intervenciones. Podemos definir a la cervicitis como una inflamación del cuello uterino por diferentes procesos con etiologías y tratamientos distintos. Causas de esta patología pueden ser las infecciones por virus o bacterias. Estas son las causas más comunes de la cervicitis. Normalmente, las infecciones se transmiten por contacto sexual, ya sea oral, anal, y también se transmiten de la madre al feto. Además, algunas infecciones pueden pasar fácilmente al cérvix, ocasionando inflamaciones y erosión en el tejido cervical. Existen otras causas que pueden provocar la cervicitis, como ser uso de anticonceptivos orales, sensibilidad a ciertos químicos, contenidos en tampones, espermicidas o látex, cuerpos extraños en el cuello uterino, como ser el uso de diafragma o dispositivos conocidos como DIU. Las cervicitis se pueden clasificar en dos tipos según su evolución. Puede ser aguda cuando se presentan en un corto tiempo o crónicas cuando se mantienen en un tiempo mayor a 6 meses. Las cervicitis aguda son principalmente infecciosas y asociadas de transmisión sexual, como la clamidia, gonorrea, herpes y también otras infecciones del aparato urogenital que puede contaminar la vagina. Se presentan frecuentemente con leucorrea abundante, pueden ser purulentas y acompañarse de fiebre, dolor hipogástrico, síntomas urinarios y dispauremia, así como sangrados en ocasiones. Puede formar parte de una inflamación pélvica aguda con otras localizaciones altas. En el examen con espéculo se observa un cuello edematoso y rojizo, con pérdidas purulentas por el canal cervical que pueden acompañarse de moco. Puede existir además manifestaciones de infección en la uretra, en las glándulas de Bartolino o de Schwann. Tiene componentes no infecciosos. Generalmente está asociada a un estímulo repetitivo que puede originar inflamación, como por ejemplo el uso de preservativo, el uso de tampones o también el uso de dispositivos intrauterinos o algunos químicos que puedan utilizar como ser los jabones. Es una de las causas más comunes de leucorrea. Algunas veces pueden ser asintomáticas o oligoasintomática. Las características de la leucorrea pueden ser variable en color, olor, presencia de flema y a veces sangre, sobre todo después del coito, que a veces resulta molesto y puede acompañarse después de dolor hipogástrico o dolor al movilizar el cuello durante el tacto vaginal. Esta entidad es frecuentemente asociada al gonococo con clamidia o estreptococo. Les muestro un cuadro comparativo entre la cervicitis aguda y la cervicitis crónica, la sintomatología de cada una de ellas.
Generalmente, la gran mayoría de inflamaciones del cuello de útero o cervicitis son asintomáticas, pero cuando producen síntomas, generalmente estos síntomas están asociados con el aumento del flujo vaginal, el cual puede cambiar de coloración. Hay una emisión de flujo abundante, puede ser amarillento o verdoso, con o sin olor, dolor al mantener relaciones sexuales, dispareunia, sensación de malestar o plenitud en la parte baja del abdomen. También puede haber escozor, quemazón o irritación en la zona afectada. Muchas mujeres presentan molestia al orinar, estados febriles y sangrados vaginal entre regla o después de mantener una relación sexual. Factores de riesgo. El riesgo de padecer una enfermedad de transmisión sexual aumenta en aquellas personas que mantienen una vida sexual activa y no utilizan protección de barrera. Por ello, algunos factores que aumentan la probabilidad de que una mujer sufra cervicitis son conductas sexuales de riesgo, como no usar protección de barrera y tener múltiples parejas sexuales. Comenzar a tener relaciones sexuales a temprana edad y haber padecido enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión. El diagnóstico de cervicitis. Para diagnosticar la cervicitis se puede hacer a través de una exploración física, una citología, que es la recolección de espécimen, un proceso similar al Papa Nicolau. También se puede realizar análisis de laboratorio en una muestra de orina. Lo que va a hacer enfermería es enseñar la preparación para el examen ginecológico. En este examen se pueden detectar signos y síntomas y los factores de riesgo. Durante el examen se debe preservar la privacidad. También se debe enseñar a la paciente lo importante que es la higiene general para que el tratamiento tenga éxito. Se debe administrar y enseñar el uso de los medicamentos tópicos. Educar al paciente acerca de evitar las relaciones sexuales hasta terminar el tratamiento. También considerar a la pareja sexual como infectada, lo cual debe recibir el tratamiento al mismo tiempo, incluso si no presenta síntomas. El enfermero debe realizar una educación sanitaria de las enfermedades de transmisión sexual, enseñar sobre la importancia de visitas médicas periódicas. La sanitaria va a consistir en informar a todos los compañeros sexuales para así evitar propagación, evitar relaciones sexuales hasta la curación y en caso de siempre usar preservativo. No compartir objetos de aseo, lavar toallas y ropa interior, explicar el tratamiento farmacológico, sobre todo si se trata de óvulos, explicar la correcta higiene de la zona, siempre de la zona púbica hacia el ano, o sea, de adelante hacia atrás, e informar los riesgos de la enfermedad de transmisión sexual. Hablar del cáncer del cuello uterino. La zona donde vamos a ver con mayor frecuencia el desarrollo del cáncer del cuello uterino es en la unión escamo-columnar. Esta es una zona de transformación porque es donde se une el cuello con las paredes de la vagina. El cáncer de cuello de útero se produce cuando las células normales del cuello de útero se transforman en células anormales y empiezan a crecer sin control.
recibe el nombre de carcinoma del cervix. El cáncer está precedido de una displasia. El cáncer de cuello uterino está causado prácticamente en el 99% de los casos por el virus del papiloma humano, VPH. Este virus se transmite mediante el contacto sexual y afecta a más del 80% de las mujeres a lo largo de la vida. El cuerpo de la mayoría de las mujeres es capaz de combatir la infección de VPH, pero algunas veces el virus conduce a un cáncer porque penetra en la célula y permanece la infección durante muchos años, es decir, que la infección es persistente. Es un problema de salud de todo el mundo. Más del 85% de los casos nuevos y muertes se presentan en países en vía de desarrollo o subdesarrollados. En Argentina, cada año se diagnostica alrededor de 4.000 casos nuevos de cáncer de cuello de útero y mueren aproximadamente 1.800 mujeres a causa de la enfermedad. El 82% de las muertes ocurren en mujeres mayores de 60 años. Es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en todo el mundo y aparecen 500.000 casos nuevos por año, y es el tercer cáncer más comúnmente diagnosticado. Patología. La unión escamocolumnar es la zona de transformación. Acá vamos a ver un cervix normal. El endocervix está compuesto por epitelio columnar secretor y la vagina y el estocervix distal están compuestos de epitelio escamoso. En la mujer en edad reproductiva, la unión escamocolumnar se mueve hacia afuera por influencia de las hormonas. El pH vaginal provoca irritación mecánica que induce una metaplasia escamosa. Las células escamosas inmaduras metaplásicas en esta zona son más vulnerables a neoplasias. El uterino se divide en varios estadios que van del 0 al 4 y a su vez estos estadios tienen subestadios. Acá vamos a definir los distintos estadios. En el estadio 0, las células cancerosas solo se encuentran en las células de la superficie del cuello uterino, sin crecer hacia los tejidos más profundos del cuello uterino. En esta etapa también se llama carcinoma in situ y es parte de neoplasia intraepitelial cervical en grado 3. En el estadio 1, en esta etapa, el cáncer creció hacia el cuello uterino, o sea, invadió el cuello uterino, pero no salió fuera de ese útero. El cáncer no se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos ni a sitios distantes. Este estadio a su vez se divide en estadio 1A y 1B, según el tamaño del tumor y la profundidad a la que éste se diseminó. En el estadio 2, en esta etapa el cáncer ha crecido más allá del cuello uterino y el útero. El cáncer se diseminó a 2/3 superiores de la vagina o al tejido que rodea el útero. A su vez se subdivide según hasta dónde se diseminó el cáncer. En el estadio 2A1, el tumor mide 4 centímetros o menos. En el estadio 2A2, el tumor mide más de 4 centímetros. En el estadio 2B, el cáncer se diseminó del cuello uterino al tejido que rodea el útero. En el estadio 3, el cáncer se ha propagado a la parte inferior de la vagina o a las paredes pélvicas.
El cáncer puede estar bloqueando los uréteres y también puede propagarse a los ganglios linfáticos. A su vez, el estadio 3 se subdivide en estadio 3A, donde el cáncer se diseminó a la serosa del útero o al tejido de las trompas de falopios y los ovarios, pero no a otras partes del cuerpo. En el estadio 3B, el tumor se ha diseminado a la vagina o al tejido que se encuentra inmediatamente junto al útero, denominado parametrio. En el estadio 3C1, el cáncer se diseminó a los ganglios linfáticos pélvicos regionales. Los ganglios linfáticos son órganos pequeños con forma de guisantes que ayudan a combatir las infecciones. En el estadio 4, también llamado carcinoma extendido, el cáncer hizo metástasis hacia el recto, la vejiga u órganos distantes. También se subdivide en estadio 4A, 4B. En el estadio 4A, el cáncer se diseminó a la mucosa del recto o a la vejiga. En el estadio 4B, se diseminó a los ganglios linfáticos en el área de la ingle o se diseminó hacia los órganos distantes como los huesos o pulmones. Una imagen de los estadios de cáncer cervicourinario. Los porcentajes. Otro cuadro donde tenemos todos los estadios de cáncer. Los factores de riesgo, lo que mayor el riesgo a padecer cáncer del cuello uterino son mujeres en grupo de 25 a 64 años. Cuando se ha iniciado la actividad sexual a muy temprana edad, en niñas menores de 18 años, cuando se ha tenido múltiples parejas sexuales, cuando se ha tenido enfermedades de transmisión sexual, si tuvieron VPH, el virus del papiloma humano, los tipos 16 o 18 son los más agresivos, tienen una mayor capacidad de persistencia y provocan la mayoría de los casos del cáncer de cuello uterino. También mujeres que han tenido VIH o personas que son inmunosuprimidas, cuando aquellas mujeres con multiparidad mayor a 4, también el consumo excesivo de tabacos y infecciones por herpes, clamidias. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer del cuello uterino? En la fase temprana no suelen provocar síntomas, por lo que esta enfermedad puede pasar desapercibida. Por lo general, los síntomas aparecen en las fases más avanzadas. Estos síntomas pueden ser un sangrado vaginal anormal, sangrado tras la menopausia, sangrados entre periodos menstruales más abundantes o más duraderos. O también puede aparecer un sangrado después de mantener relaciones sexuales. Otro síntoma es la secreción vaginal abundante. Pueden ser tanto acuosas o sanguinolentas. También cuando la mujer sufre dolor durante las relaciones sexuales. En la fase más avanzada de la enfermedad
pueden aparecer también dolor en la zona baja del vientre, dolor lumbar o en la zona baja de la espalda, síntomas urinarios en forma de dolor al orinar u orina con sangre y pérdida de peso. El diagnóstico precoz va a estar dada por la anamnesis, el examen físico, un examen complementario, estudio de citología cervicovaginal, Papá Nicolau, colposcopía, biopsia. Se recomienda efectuar la citología de Papá Nicolau en las mujeres de 25 a 65 años. Al principio 2 citologías con un periodo anual y después de cada 3 a 5 años. A las mujeres mayores de 65 años sin citología en los últimos 5 años se le ofrecerán 2 citologías con periodicidad anual y si son normales no se propondrán más intervenciones. No se ofrecerá cribado en las mujeres que no han tenido relaciones sexuales ni a las mujeres con histerectomía total. Tratamientos del cáncer del cuello uterino puede ser la conización. Este es un procedimiento para extraer una porción de tejido en forma de cono del cuello y el canal uterino. Un patólogo examina el tejido bajo un microscopio para verificar si hay células cancerosas. La conización también se puede usar para diagnosticar o tratar una afección cervical. Este procedimiento también se llama biopsia de cono. Otro tratamiento puede ser la histerectomía total, histerectomía vaginal, histerectomía abdominal total, una histerectomía laparoscópica total o también radical, una histerectomía radical modificada. Puede ser la salpingo-oferectomía bilateral o una criocirugía. El Papá Nicolau, el test de VPH y la vacuna contra el VPH permiten prevenir el cáncer del cuello uterino. El Papá Nicolau es un estudio sencillo que detecta lesiones en el cuello del útero, lo que permite tratarlas antes de que se conviertan en cáncer. Se recomienda que se realicen este estudio en las mujeres a partir de los 25 años. Si durante 2 años seguidos el PAP da negativo, se puede espaciar a 3 años. El riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero aumenta con la edad y es mayor en las mujeres de más de 50 años. Por eso es importante que las mujeres después de la menopausia se realicen este estudio. El PAP se realiza en forma gratuita en centros de salud y hospitales públicos de toda la Argentina. El test de VPH es una prueba que detecta la presencia de los tipos de VPH que pueden producir cáncer de cuello de útero. El test de VPH está disponible en la ciudad de Corrientes. La vacuna del VPH previene la infección de los VPH que causan aproximadamente el 90% de los casos de cáncer de cuello de útero. La vacuna es gratuita y obligatoria para los niños y las niñas de 11 años. La vacuna contra el VPH
Es una vacuna contra ciertas variedades de enfermedades de transmisión sexual del VPH, asociada con el desarrollo del cáncer cervical y las verrugas genitales. En el mercado hay actualmente 2 vacunas contra el VPH. La efectividad real de la vacuna para reducir las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino es aún desconocida. En la Argentina, esta vacuna está en el calendario de vacunas. Eh, Se administra en 2 dosis, una primera dosis a los 11 años de edad y una segunda dosis con un intervalo mínimo de 6 meses después de la primera dosis. Cuidados de enfermería. Lo primero vamos a hacer un examen pélvico para buscar alteraciones, educar sobre el uso de métodos anticonceptivos y métodos de barrera, brindar apoyo psicológico a paciente y familia. El personal de salud debe estar informado sobre el tema, la historia natural del carcinoma cervical uterino. Se debe informar a la paciente sobre los signos de alarmas y sus cuidados. También se debe valorar las necesidades fisiológicas, valorar los patrones alterados como el patrón de alimentación, valorar cambios del patrón del dolor, valorar el patrón de sueño, entre otros. Otro tema que vamos a tratar el día de hoy son los miomas uterinos. Los miomas uterinos, también conocidos como leiomiomas o fibromas, son tumores benignos derivados del músculo liso de la pared uterina. Son los tumores benignos más frecuentes del aparato genital femenino y la causa más frecuente de cirugía. Su incidencia es cerca del 30% en las mujeres mayores de 30 años y 40% en mujeres de 40 años, de los cuales solo 50% serán sintomáticas. Estos miomas uterinos representan el 10% de los problemas ginecológicos. Hay una mayor incidencia en la menopausia en mujeres mayores de 50 años. Los miomas crecen como respuesta al estrógeno, por tanto el crecimiento es más intenso durante el embarazo. Los principales tipos de miomas son submucoso, intramurales, subserosos. Los submucosos se encuentran debajo del endometrio y tienden a comprimirlo a medida que crecen hacia la cavidad uterina. Son los más propensos a producir hemorragias profusas. Los intramurales se sitúan en la musculatura uterina. Si son múltiples y de gran tamaño, aumentan en forma considerable el volumen uterino. Los subserosos se hallan en la superficie serosa del útero y pueden protruir hacia la cavidad peritoneal. Tienden a ser pediculados y semejar neoplasias ováricas. Pueden extenderse entre las 2 capas peritoneales del ligamento ancho, volviéndose miomas intraligamentarios. Otras presentaciones son vaginal y ováricas. Los miomas pueden ser únicos o múltiples y abarcar toda la extensión del útero. Los factores de riesgo. Las mujeres de raza negra son más propensas
a tener miomas. Menarca menor a 10 años, mujeres con obesidad, con diabetes mellitus, hipertensión arterial y mujeres con una alimentación rica en carnes rojas. Acá tienen otra vez definiciones sobre miomas. Y síntomas pueden presentar sangrado uterino anómalos, presión, una sensación de pesadez en hipogastria, aumento de frecuencia de micción, dolor, dismenorrea lumbar, alteración de la fertilidad, leucorrea, complicaciones obstétricas, anemia, policitemia secundaria, congestión pélvica, edemas en miembros inferiores, obstrucción uretral, obstrucción intestinal. El diagnóstico se va a diagnosticar a través de una exploración física, ultrasonido, resonancia magnética y laparoscopía. El ultrasonido sirven para clarificar la naturaleza de la masa pélvica y permiten con una seguridad del 80% el diagnóstico diferencial de una gestación, masa ovárica o mioma subseroso sólido. La resonancia nuclear magnética es más exacta para predecir la característica histológica de un tumor. Es útil para la investigación o en casos de dificultades diagnósticas por su alto nivel de exactitud, pero no es necesaria en el manejo rutinario de los miomas. La laparoscopia en miomas de no más de 2 a 3 pulgadas de tamaño nos facilita la posibilidad de extirpar pequeños miomas. A través de esteroides andrógenos, estos pueden reducir o abolir la pérdida menstrual en pacientes con menorragia, disminución del 20% del volumen de miomas uterinos, inhibidores de la síntesis de prostaglandina. Se puede usar en el alivio del dolor pélvico de mujeres, incluyendo el dolor de la degeneración del mismo. Se va a hacer una histerectomía o una miomectomía. En la histerectomía, como habíamos dicho anteriormente, es la extirpación completa del útero y la miomectomía es la extirpación exclusiva del fibroma o mioma sin extirpar el útero. El enfermero va a valorar a esta paciente, va a valorar sus constantes vitales, va, va a valorar la ansiedad, el temor que siente esta paciente. Esta paciente con mioma o fibroma puede tener un sangrado excesivo por lo que va a tener alteraciones en los patrones. Puede tener un riesgo de déficit del volumen de líquido relacionado con esta hemorragia vaginal, por lo que vamos a tener los cuidados. Esta paciente puede ser intervenida quirúrgicamente y vamos a tener cuidados preoperatorios, cuidados en el día de la operación, vamos a verificar que los exámenes de laboratorio estén completos, vamos a brindar apoyo emocional, se va a controlar los signos vitales, se va a valorar la dieta de la paciente. Esta paciente antes de ser intervenida quirúrgicamente debe tener eh, un ayuno por lo menos de 6 a 8 horas. Se va a preparar la zona que se va a intervenir,
Se va a realizar el baño prequirúrgico con clorexidina, se va a retirar todo tipo de prótesis, alhajas, se va a verificar que las uñas no estén pintadas, eh, eh, para observar en la parte distal si presenta hipoxia. Cuidado postoperatorio, si esta paciente ya fue intervenida quirúrgicamente, se va a monitorizar las funciones vitales, se va a controlar y observar los apósitos de la herida en busca de sangrado excesivo, se va a palpar el abdomen para verificar si tiene un abdomen distendido por presencia de gases, que esto puede ocasionar dolor a la paciente. Se va a movilizar al paciente y tratar de que haya una ambulación precoz para evitar hemorragia. También se va a movilizar para prevenir estreñimiento. Se va a controlar las evacuaciones intestinales, observar si hay manifestaciones de desequilibrio electrolítico, mantener un registro adecuado de entrada y salida. Siempre se va a valorar el balance hidroelectrolítico del paciente y mantener un acceso venoso permeable. Siempre gran calibre por si se necesita la administración de glóbulos rojos o derivados. Como futuros enfermeros tenemos la misión de educar y entregar confianza a la población femenina. En cuanto se manifiesten estos signos y síntomas, exista un tratamiento oportuno con adherencia, además de hacer énfasis en las mujeres con vida sexual activa, en temas de enfermedades de transmisión sexual, en la importancia de mantener pareja única y uso de métodos anticonceptivos de barrera. La bibliografía utilizada. Hasta la próxima clase, alumnos.